Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y esta noche vamos a hablar de un tema del que venimos hablando en los últimos programas: responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Son temas que, bueno, son transversales a todo lo que hacemos en nuestra vida y sobre todo tienen mucha importancia cuando estamos hablando del mundo empresarial. Por eso hoy nos van a acompañar dos miembros del staff de la Asociación de Empresarios Cristianos. Ellos tienen por delante un importante congreso justamente sobre este tema, sobre la responsabilidad social empresarial y la sustentabilidad. Ya les voy a presentar. Le doy la bienvenida a Cecilia Muñoz Pérez. Ella es coordinadora de sostenibilidad de la ADEC. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Fito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenernos acá en tu programa. No, gracias. Y también está con nosotros Diego Martínez, él es director ejecutivo de la Asociación de Empresarios Cristianos. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, Fito. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, con ganas de compartir un poquitito sobre el Congreso y todo lo que venimos haciendo desde la ADEC. Tengo que decir que ya en mis inicios en el mundo periodístico me tocó hacer varias notas con representantes de la ADEC y desde hace muchos años ustedes hablan de la responsabilidad social empresarial y recuerdo que en algún momento implementaron el semáforo de la pobreza, muchos temas muy interesantes que, bueno, hablan ya de la trayectoria de la ADEC. Pero hablemos primero de este congreso que tienen ustedes por delante y que es un congreso internacional que busca hablar sobre estos temas. No sé, Diego, Cecilia, quien quiera iniciar la charla. Sí, así mismo como decís, Fito. Bueno, y voy a arrancar un poquitito porque hablaste un poco de la historia, ¿verdad? Y este congreso efectivamente se basa un poco en los fundamentos de la fundación de la ADEC en 1981, es decir, estamos por cumplir 42 años ahora en noviembre. Y básicamente la asociación cuando se crea se funda en dos pilares importantes. Uno es la responsabilidad de las empresas para adentro, con sus colaboradores, con los proveedores, con todo lo que implica el mundo de la empresa hacia adentro, pero también con la comunidad, con el entorno, con la sociedad. Entonces esa fue una premisa importante cuando se conformó allá por 1981. En 1989 se hace el primer código de ética empresarial, ¿verdad? Cuando todavía hablar de esos temas en Paraguay era muy extraño. 1989. 1989 se lanza el primer código de ética empresarial. Y también en ese mismo momento, bueno, el otro pilar importante es la ética y la integridad, ¿verdad? De qué manera las empresas, a través de sus acciones y su modelo de negocio, promueven la ética y la integridad en general en todo lo que implica que haga la empresa. Entonces estos dos pilares fueron tomando forma en diferentes programas, que bueno, algunos llevan 30 años desde que empezaron estos programas. El caso del Congreso este año es el 14º, y bueno, se funda justamente desde ahí que se viene construyendo esta mirada que, bueno, también hablar hace 14 años de responsabilidad social empresarial también era como un poco nuevo. Es cierto. Y es importante mencionar que el paradigma que se manejaba en aquel momento hoy también ha cambiado mucho. Incluso cuando en su momento la ADEC empezaba a hablar de responsabilidad social empresarial y empezaba a plantear la responsabilidad social empresarial no es un tema aislado, no es un tema de filantropía, no es una acción concreta, específica de la empresa, sino que es cómo la responsabilidad social está en el modelo de gestión de la empresa y en la estrategia de la empresa. Claro, porque en un principio lo entendíamos como esto que decías, un acto filantrópico, una donación a una escuela, a un hospital, y así veíamos la responsabilidad social empresarial y no, digamos, como una filosofía de la empresa. Así mismo, y bueno, y ese camino que fuimos también como asociación transitando, finalmente, bueno, hoy digamos, toma forma en lo que es el Congreso, el 14º. Y bueno, ahí con Ceci vamos a ir entrando en más profundidad, pero en este Congreso vamos a contar un poco con las tendencias a nivel de sostenibilidad. Hoy hablamos de un Congreso de responsabilidad social y sostenibilidad, ¿verdad? Que también tiene que ver un poco con ese cambio, esa transición de paradigma del rol de las empresas. Y bueno, en este Congreso vamos a tener panelistas de afuera, vamos a tener 5 conferencias internacionales, vamos a tener alrededor de 20 empresas que van a estar compartiendo un poco la experiencia desde lo que es las buenas prácticas que ellos tienen en el tema de responsabilidad social empresarial. Vamos a tener conversatorios, paneles y también vamos a tener una parte que creo que es un super plus del Congreso, porque el primer día y medio es todo lo que tiene que ver con más conferencias y paneles. Sí. Y la tarde del segundo día
van a ser unos talleres temáticos que van a girar un poco en torno a los 3 ejes que vamos a trabajar en el Congreso, que es ambiente, social y gobernanza, que bueno, siguen un poco los criterios ASG, que es un poco la tendencia también que se viene conversando a nivel internacional. La idea de estos talleres es que los participantes se puedan llevar herramientas concretas, prácticas, que puedan implementar de manera rápida en sus empresas. En algunos casos será de fortalecimiento de lo que ya vienen haciendo y en otros será, ¿por qué no?, pensar en dar el primer paso de liderar un proceso de transformación dentro de su empresa. Claro, y Cecilia, cuando hablamos de sostenibilidad, a veces parece todo un desafío, y esto es un desafío para cualquier empresa, estar entre la sostenibilidad y el lucro. Porque hay que generar ganancias, la empresa tiene que ser eficiente, la empresa tiene que producir y al mismo tiempo hay que generar, digamos, prácticas que a futuro permitan que todos nosotros como sociedad, como planeta, como civilización, podamos sobrevivir. Exacto. Y me gusta lo que trajiste porque suele ser el recurso más sencillo para decir yo no puedo entrar a eso. Cuando hablamos de sostenibilidad, también estamos incluyendo la manera en la que la empresa permanezca siendo lucrativa. Una empresa que no genere recursos, que no genere un insumo económico, muere como empresa. Entonces lo que queremos promover es qué tipo de estrategias pueden generar las empresas para sostenerse rentables y a la par poder tener un impacto positivo en su contexto ambiental, en el contexto social, con sus colaboradores, con sus consumidores, con las personas que eligen la marca una y otra vez y ser de alguna manera un efecto multiplicador de una forma de existir en este mundo donde cuidemos todos los aspectos posibles en donde generamos impacto. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad también nos estamos refiriendo a que las empresas, desde el espacio que les toca trabajar, puedan generar un impacto positivo que sea ampliado, disminuir el impacto negativo. Y también cabe hacer el comentario nada más que muchas veces las empresas cuando son chiquitas dicen yo no puedo entrar en ese camino porque son cosas que hacen las empresas más grandes con más trayectoria. Y las empresas grandes y con trayectorias multinacionales a veces dicen yo no sabría por dónde empezar porque tengo tanto tiempo trabajando que tengo que hacer ajustes, tengo que cambiar. Y en realidad parte por mirar ¿qué ofrezco yo como empresa en términos de producto, de servicio? ¿Qué ofrezco yo a mis colaboradores? ¿Cómo los estoy tratando? A mis proveedores. Y desde lo que hago, ver cuáles pueden ser las estrategias más coherentes con lo que se me identifica como empresa. Sí, de hecho yo creo que hay una sociedad que es mucho más responsable a la hora de consumir y de exigir, digamos, estándares de calidad, de cumplimiento de leyes, de responsabilidad social, de un montón de factores que antes no se tenían en cuenta, ¿verdad? Totalmente. Bueno, eso trae a un tema bastante importante de debatir, ¿verdad? Porque hoy hablamos cuando decimos las empresas que trabajan el tema de responsabilidad social y la sostenibilidad dentro de la gestión y el modelo es la nueva forma de hacer empresa, la forma de construir y hacer negocio, ¿verdad? Aquellas empresas quizás que en el corto tiempo, en el corto plazo, no vayan entrando en esa dinámica, probablemente vayan quedando fuera del mercado, ¿verdad? Por un lado, por lo que vos estás diciendo, hay un consumidor mucho más consciente que elige, que conoce la empresa, que conoce el impacto ambiental que tiene esa empresa, que conoce qué tan coherente puede ser lo que produce versus el impacto social que genera o ambiental que genera, o el trato con sus colaboradores o con los proveedores. O sea, hay un montón de aristas que mirar ahí y bueno, hay todo un movimiento interno, pero también hay una cuestión externa, sobre todo aquellas empresas que empiezan o que están exportando, en donde también el mercado internacional exige otros estándares que implica desde el trabajo con tus colaboradores hasta el impacto en lo social, en lo ambiental y la forma que estás construyendo ese negocio o esa empresa que tenés. Entonces, yo diría ni siquiera a mediano plazo, ¿verdad? En poco tiempo, esto está evolucionando muy rápido y bueno, estamos viendo que cada vez más, esto ya no es, quizás hace 15 años cuando se organizaba el primer congreso, el 14 años atrás,
todavía era una tendencia, algo que iba a ir de a poco, pero hoy estamos muy cerca de que sea la forma de construir las empresas. Ahora, esa presión que puede, o esas exigencias que pueden venir de mercados de exportación a donde pretenden llevar nuestros productos y que, bueno, tienen estándares que dicen, bueno, tienen que cumplir estas normas, choca, me parece, y de hecho ustedes como Asociación de Empresarios Cristianos chocan con una sociedad que tiene una institucionalidad muy débil y un nivel de corrupción altísimo, donde la competencia se hace, me parece, mucho más complicada cuando las reglas no son iguales para todos y el violar las reglas es prácticamente una costumbre. ¿Cómo se logra eso en una sociedad tan complicada como la nuestra? Bien, yo voy a decir lo que me parece, en base también en parte de lo que conozco. Sí, claro. De repente tendemos a saber que hay caminos más cortos, pero con precios más elevados, en el sentido de que cuando hablamos de prácticas desleales o prácticas de corrupción en empresas, a la larga hay un costo que tiene que ver con la reputación de la empresa. ¿Sí? Y también cuando nos encontramos cada vez con personas que son emprendedoras, que generan nuevos negocios, a veces negocios quizás un poco más creativos que hace unos años atrás, y además cuando nos encontramos teniendo empresas que tienen que tener una presencia digital, con páginas web, con presencia en redes sociales y ese tipo de cosas, entramos a abrir a un ámbito de competencia mucho más amplio. Y si yo como empresa no he sido capaz de sostener ciertos valores y ciertos principios, la gente sabe, la gente se entera. Y al final del día el consumidor puede elegir con su billetera. ¿Sí? Es el voto diario prácticamente a la hora de hacer compras. Entonces, cierto, yo puedo elegir productos que me salgan un poco más barato porque hay prácticas desleales detrás, y también eventualmente puedo elegir productos quizás con un costo un poquitito más elevado, pero porque yo sé que esta empresa cuida a sus colaboradores, porque yo sé que esta empresa me está vendiendo lo que dice la etiqueta que está vendiendo. Entonces, en la medida también en la que los consumidores se empiezan a hacer más responsables en sus hábitos y hay una educación de dónde yo estoy aportando, las empresas tienen que ponerse al día, no queda de otra. Y además ahí también yo suelo decir en un diplomado que ofrecemos desde ADEC, es si nos vamos a guiar por las peores prácticas, ya sabemos cómo es el camino. Nosotros estamos aspirando a un Paraguay diferente y también sabemos cómo es ese camino. Es cuestión de decidir por dónde queremos ir. Claro. Y encontramos que cada vez hay más empresas y consumidores que están eligiendo un camino coherente, de buenas prácticas y que tiene un futuro de una proyección mucho más rica que los que están con otras decisiones. Claro. Diego. Sí, no, Fito, iba a decir de que definitivamente esto es, sumando a lo que decía Ceci, esto es algo que hay que construirlo entre todos, ¿verdad? No es, si bien hablamos de responsabilidad social empresarial, tenemos que hablar de la sociedad civil, tenemos que hablar del gobierno, tenemos que hablar inclusive de la academia, ¿verdad? O sea, esto se construye de manera conjunta porque acá también hay hábitos, hay costumbres, hay prácticas que vienen de un paradigma largo de construcción que necesita ser cambiado, vienen de conductas muy sedimentadas. Y bueno, hay un poco el rol de control también y de seguimiento de parte de las instituciones del Estado es fundamental, ¿verdad? Pero quería decir un poquitito también de que la ADEC, de hecho, cuando empieza a funcionar como asociación, los primeros temas que se planteaba tenía que ver con esto, ¿verdad? Con la formalidad. O sea, sí. Ese era digamos, como el tema fundamental que trabajaba la ADEC. Acá nos juntamos las empresas con valores, con principios y que queremos hacer bien las cosas en Paraguay. Y eso implicaba la formalidad, eso implicaba la transparencia, eso implicaba canales internos de comunicación, eso implicaba hacer las cosas bien, que para ese momento, 40 años atrás, era toda una revolución dentro de la forma en que se construían las empresas. Bueno, yo creo que hoy como asociación hemos... Si bien eso sigue siendo un pendiente a nivel país, ¿verdad? Creo que se ha dado inclusive varios pasos más, porque eso ya es como
el piso sobre el cual construir, ¿verdad? Eso se da como algo que tiene que ser, eso ya es indiscutible. Claro. Entonces por eso es que hoy, bueno, se posiciona mucho el tema de la ética, la integridad en la forma de construir las empresas. De hecho, hay un tema dentro del Congreso que creo que va a estar fenomenal. El título mismo creo que llama mucho, que es la ética como la mejor influencer de la empresa, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de que la ética es la mejor influencer de la empresa, ¿verdad? Entonces, y esto apunta un poco, bueno, a la transparencia, a los mecanismos de gestión, a los códigos de ética que puedan existir dentro de las empresas, porque es un poco lo que determina y lo que finalmente construye la reputación de esa empresa, ¿verdad? Vos podés tener el mejor marketing que quieras dentro de una empresa, pero si tenés internamente el no ordenado, eso probablemente en un corto plazo empieza a hacer aguas por todas partes. Claro. Entonces, es eso un poco, cómo construís la reputación de una empresa basado en la formalidad, en la transparencia, en la gestión. Sí. Pero además es una garantía para los trabajadores de una empresa. Yo trabajé en una multinacional y cuando había algún tipo de conflicto, nosotros directamente agarrábamos y mostrábamos y decíamos, miren, estos son los principios de los que ustedes hablan a nivel mundial. Exacto. Y están incumpliendo este principio. Claro. Y teníamos forma de reclamarlo directamente porque, bueno, si, así como decir, se plantea abiertamente, públicamente que estos son nuestros principios, entonces hay que cumplirlos, ¿verdad? Exacto. Y hay forma de reclamar. Exacto. ¿Cómo se da el tema de la responsabilidad social con los trabajadores, con los colaboradores en una empresa? Bueno, esto me lleva un poco a otro tema del Congreso. Sí. En donde vamos a hablar, si bien se divide en diferentes paneles, ¿verdad? Hablamos un poquitito del término general de seguridad psicológica. Y cuando nosotros hablamos de seguridad psicológica es un poco cuál es el espacio y las oportunidades que crea una empresa o una organización para que un colaborador pueda expresar, como vos decías, un derecho, de manera libre, pero también generar nuevas ideas, generar procesos de transformación, incluso cuando pueda ir de alguna manera, no sé si en contra, pero innovando las formas tradicionales de hacer de una empresa, y que ese espacio sea seguro para esa persona, ¿verdad? Sí. ¿En qué sentido? En tener apoyo, de que no exista ningún tipo de represalias, en el que tenga la oportunidad de poder construir, y eso lo que genera un poco es que en los colaboradores exista mayor creatividad, mayor rendimiento y en definitiva no solo para la empresa sino también para el colaborador y los equipos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener un panel donde se va a tocar este tema y lo interesante de ese panel va a ser que, de hecho los paneles están construidos de esa manera, vamos a tener un poco la mirada técnica de un profesional del tema, en este caso estamos hablando de seguridad psicológica, sí. Entonces va a haber un profesional del área de psicología, pero experto en el tema de lo que es la parte más laboral, y dos empresas que van a un poco compartir su experiencia y cómo vienen implementando esas buenas prácticas y qué impacto tiene generar un ambiente favorable para los colaboradores en términos de rendimiento, de productividad, de construcción de equipo, de generar nuevas ideas, de innovar, ¿verdad? Que es un poco lo que trae esta propuesta, ¿verdad? En el último bloque vamos a hablar de los humedales del lago Pacaraí y tiene mucho que ver con la sostenibilidad porque gran parte del problema tiene que ver con las industrias que, bueno, no tienen plantas de tratamiento, también tiene que ver con una cuestión de infraestructura que el Estado tiene que proveer en desagües locales y todo lo que tenga que ver con ese tipo de saneamiento. Pero la sostenibilidad para las empresas, ¿qué es principalmente? ¿Cómo tiene que darse ese principio de sostenibilidad más allá de que eso implique o no, digamos, un costo extra? Bien, la sostenibilidad de cualquier empresa parte mirando lo que hace la empresa y cómo lo está haciendo, ¿verdad? En el caso de estas empresas que lamentablemente usan recursos hídricos de todos como sus afluentes de desecho personal empresarial, no están considerando una parte primordial de su negocio que es dónde tiro mis desechos que genero por la manera en la que tengo, en la que se construye mi empresa. Entonces, cuando hablamos de esto nos referimos a que cada empresa pueda revisar cómo
es lo esencial de su negocio y qué tipo de estrategias puede implementar para asegurar que esa forma de trabajar se sostenga en el tiempo sin comprometer ninguno de los recursos ambientales, sin incidir de manera negativa en los colaboradores ni en la comunidad en la que está instalada, produciendo todavía recursos económicos, ¿verdad? Entonces, de repente es un poco complicado decir como una definición que encaje a cualquier empresa porque según el tamaño, según la industria, va a ir respondiendo a diferentes necesidades y sin embargo, todas pueden hacer esta revisión interna de, bueno, ¿qué tipo de impactos estoy teniendo yo a nivel ambiental produciendo este servicio, o este producto, ofreciendo este tipo de servicio? ¿Qué más puedo hacer yo por mis colaboradores, además de cumplir con todo lo que estipula la ley? Sí. Eso también quería señalar hace rato en base a lo que estaba diciendo Diego. La ley es el piso. No solamente eso. Es la base. Cada vez la vara se pone más alta. Entonces, una empresa que no decida o que no quiera sentarse a por lo menos ponerse a preguntar ¿qué estoy haciendo yo para impactar de mejor manera a mi contexto? Se le va a pasar el tiempo y cada vez más las exigencias son más elevadas. Entonces, no hace falta que esperemos más. Tampoco pretendemos que las empresas hoy empiecen con unos saltos cuánticos gigantescos. Es mirar qué de lo que estoy haciendo lo puedo hacer mejor, dónde yo quiero incidir de una manera que tenga relación con mi empresa, porque ahí me gustaría introducir un término que no sé qué tanto suene, pero es bastante real, que es de repente el greenwashing o el SDG washing, que tiene que ver con empresas que se identifican mucho más ambientales de lo que realmente son. Ah, ok. O empresas que pregonan, que apoyan ciertos objetivos de desarrollo sostenible y no que no tienen nada que ver con su negocio. Entonces, ok. Es marketing. Es puro marketing. Y ahí es donde las empresas que sí están haciendo esto, habiendo hecho una revisión de sus lineamientos, de sus planes estratégicos, de su misión y visión, de a dónde se proyectan de acá a 5 años, de repente quedan salpicadas por malas prácticas de empresas sin escrúpulos. Sí. Y ahí, bueno, la invitación es, ok, reconocer cuáles son las mejores prácticas que yo puedo proponer, evitar aquellas que terminan siendo un puro maquillaje, que realmente no responden ni a mi público, ni a mi negocio, ni a mis servicios, ni mis productos, y empezar a transitar a un camino que sea mucho más coherente, porque incluso en esa coherencia yo voy a poder reducir costos eventualmente, porque no va a ser una tarea extra, no va a ser mi proyecto de fin de semana con los colaboradores, va a ser en paralelo a lo que yo como empresa ofrezco. Y recuerdo el caso de esta, creo que era una curtiembre que tiñó totalmente de color rosa o violeta una laguna por no haber tratado, digamos, las aguas que producía, digamos, la curtiembre, ¿verdad? Y fue un caso emblemático porque todos vimos un cauce hídrico totalmente teñido por un químico, por el desecho, por lo que hubiese sido, ¿verdad? Y ahí salta el nombre de la empresa y bueno, todo el mundo empieza a hablar negativamente de esa empresa, ¿verdad? Totalmente. Cuando en realidad tendrían que haber hecho todo el proceso para evitar. Literalmente limpiar ese cauce hídrico y limpiar el nombre de esa empresa es mucho más difícil que sentarse a planificar mis siguientes pasos de acá a 5 años. Y costoso. Sí, mucho más costoso también. Entonces es cuestión de tomar la decisión, invitar a la gente que corresponda, y a veces la gente que corresponde no son solamente los gerentes, a veces es tu cliente fiel, a veces es el colaborador que más tiempo lleva en la empresa, que sabe cómo fue desde que se fundó, hacia dónde aspiraba a ir. Invitar a conversaciones que indiquen cómo se ve la empresa y cómo queremos que se vea con el paso del tiempo. Fito, sumar nomás ahí, de que por eso es importante ver que la sostenibilidad no es una acción concreta, ¿verdad? La sostenibilidad es aquella que está presente en la construcción del modelo de negocio y en la estrategia y cómo vamos a hacer lo que hacemos o cómo las empresas van a hacer lo que hacen, ¿verdad? Y eso creo que define completamente cuál es un poco el objetivo y el impacto de una empresa.
Totalmente tenemos que estar seguros de que generar valor económico de la empresa es fundamental. El objetivo es generar fuentes de trabajo y eso tiene un impacto positivo en cadena en la sociedad, pero no es a cualquier costo, o sea, no es de cualquier forma. Entonces ahí un poco es donde entra todos estos conceptos cuando hablamos de responsabilidad social, de sostenibilidad. Yo creo que cambió mucho también ya hoy la percepción de la gente en general, ya puede ver que esto de responsabilidad social no son cuestiones puntuales, sino que realmente se condice un poco con la ética, la integridad, el modelo de negocio y el impacto que esta empresa tiene a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Las empresas que están haciendo este tipo de impacto, como la que estabas mencionando, sí, muy probablemente en el corto tiempo vayan quedando fuera del mercado, no solamente por el impacto visual que genera o el impacto ecológico que tuvo, sino que va a ir quedando fuera no solamente del mercado internacional, sino también a nivel local, ¿verdad? También a nivel local se están empezando a generar estándares más altos que, bueno, pronto seguro van a ir entrando en vigencia, un poco para las empresas que son formales, las que trabajan acorde a las leyes, ¿verdad? Entonces, es un proceso. Y yo creo que también ese proceso es el tiempo de transición y de tiempo que tienen, que tienen en general todas las empresas para ir adecuando su procedimiento. Y eso es un poco lo interesante, Fito, que vamos a tener dentro del Congreso, porque hay muchas empresas que sí están haciendo bien las cosas. Y eso es lo que queremos mostrar, ¿verdad? Este Congreso creo que es un espacio de muchísima inspiración, ¿verdad? Para emprendedores, para empresas que están iniciando, para empresas grandes que están haciendo sus cambios internos. Y bueno, el objetivo es eso. Y mirar que no solamente a nivel internacional es esto que está pasando, estos cambios de empresas, sino que también a nivel, en Paraguay tenemos buenísimas experiencias de pequeñas, medianas y grandes empresas que están generando y son transformadores dentro de lo que es, no solamente en generación de empleo, sino en cómo se puede tener un impacto positivo a nivel social y ambiental, ¿verdad? Y económico, por supuesto. Recuerdo, mencionaba al empezar el programa, una experiencia que me llamó mucho la atención cuando me dicen, bueno, la ADEC quiere presentar un convenio con la Fundación Paraguaya sobre el semáforo de la pobreza. Y convocan a una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa explican, bueno, miren, miramos hacia adentro, vemos la situación con nuestros colaboradores y queremos saber cómo viven, en qué situación están, si sus hijos van o no a una escuela, si tienen o no baño moderno, que a mí me parecía un indicador demasiado importante, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con la vida de sus colaboradores. ¿Se avanzó en eso? ¿Cómo fue avanzando el tema de mirar hacia adentro y decir, bueno, está bien, estamos pagando el salario, estamos cumpliendo las leyes, pero necesitamos ver si viven bien nuestros colaboradores? Sí, definitivamente yo creo que hay... Y esto es en función un poco a los cambios que se va dando también a nivel de la sociedad. Cada vez más empresas se van dando cuenta de que es fundamental invertir y conocer a los colaboradores, ¿verdad? Cuál es la condición de vida, cuál es su situación familiar, de dónde viene, ¿verdad? Cuáles son las necesidades específicas que tienen. Entonces, ese proceso en el buen sentido es algo de no retorno, está avanzando y va creciendo en el buen sentido. E inclusive, esa es una experiencia la que estás comentando, Fito, del semáforo de la pobreza, que yo, bueno, ese es un proyecto grande que sigue ejecutando con un montón de empresas, inclusive a nivel internacional, desde la fundación. Y sumarte otro que ahora estamos también desarrollando desde la ADEC, que es un poco cuál es el impacto de la violencia, el impacto que tiene en la empresa, el costo que tiene en la empresa, la violencia contra la mujer, ¿verdad? ¿Qué costo, cuánto le sale a una empresa que, no sé, el X cantidad de colaboradores, mujeres que están en la empresa, están en una situación de violencia, ¿verdad? Y ahí se habla en muchos términos, ¿verdad? Desde el tiempo, la situación emocional, las ausencias. Bueno, o sea, hay un montón de indicadores que se miden un poco para saber realmente por qué es importante conocer a mayor profundidad y cuáles son las estrategias para poder implementar proyectos que ayuden a prevenir estas situaciones en el ámbito familiar. Claro, porque ahí se busca un cambio social, más allá de la situación particular de una persona en la empresa. En realidad se busca un cambio social en una sociedad que es
tremendamente violenta. Pero vamos a seguir hablando del tema. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí con representantes de la Asociación de Empresarios Cristianos. Estamos de vuelta hablando con representantes de la Asociación de Empresarios Cristianos que tienen de aquí a muy pocos días un congreso internacional sobre responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Y vamos a hablar justamente de este congreso. Y Cecilia, contanos un poco cómo va a estar organizado, cómo puede inscribirse la gente, Bien. cuáles son los paneles, contanos todo. Bien. Y Diego, por supuesto, va a ir complementando. Claro, añadiendo lo que a mí se me pase por alto. Ahí mismo. Bien, la invitación está hecha para el 24 y 25 de agosto. Vamos a estar en el centro de eventos del Paseo La Galería y vamos a estar... Hay tantos temas para tocar en materia de sostenibilidad que con el comité organizador, que está conformado por socios de la ADEC, decidimos finalmente englobar 3 grandes aspectos. Aspectos ambientales, donde vamos a estar tocando temas como producción sostenible y consumo responsable. Vamos a estar hablando con empresas que nos van a estar contando sobre sus propias experiencias para que no sigamos con la excusa de que en Paraguay no se puede hacer. Tenemos ejemplos de cada tema con empresas locales que van a servir de inspiración. Y también empresas de todos los tamaños, desde multinacionales hasta emprendimientos pequeños que nos pueden dar cuenta de estos temas. Luego vamos a tener un bloque social donde vamos a tocar el tema de seguridad psicológica que ya había comentado Diego, seguridad psicológica empresarial. ¿Cómo podemos generar que los colaboradores se comprometan con el trabajo que están haciendo y con cuidar la integridad también de la empresa? Y un tema que surgió del comité organizador del Congreso que tiene que ver con inteligencia artificial y el impacto que va a tener en la empresa. En el marco de ese tema vamos a estar presentando los resultados de una investigación que estuvo apoyando la ADEC, cuyos resultados salieron el año pasado, que tiene que ver la manera en la que la digitalización, la tecnología incide en la estructura organizacional de las empresas. ¿Se pierden o no se pierden empleos? ¿Hay o no hay ajustes en los organigramas de las empresas? Entonces vamos a estar presentando los resultados de eso también. Sí, sobre ese punto nomás mencionar, porque creo que este es un tema que le importa muchísimo en todas las entrevistas que se hacen a nivel radial, ¿verdad? Cómo van a abordar el tema de la inteligencia artificial, porque es un tema que está súper vigente, ¿verdad? Y además tiene muchas controversias, ¿verdad? Bueno, se va a abordar el tema, por supuesto, en la línea de lo que dice Ceci, y también un poquitito de cuál es el impacto que tiene en los colaboradores, pero qué oportunidades están generando las empresas que ya están haciendo eso en Paraguay, ¿verdad? Entonces, qué capacitaciones nuevas, qué habilidades nuevas, qué nuevos conocimientos se tienen que generar dentro de los colaboradores para que ese crecimiento de la empresa vaya acompañado también del crecimiento del colaborador. Entonces, vamos a enfocar un poquitito de esos dos lados y para eso vamos a tener, ese panel va a estar realmente espectacular porque tenemos los especialistas en cada uno de los temas que van a estar dialogando. Claro, porque es un tema que preocupa, que bueno, genera mucha curiosidad. Hace 2 o 3 días, el mismo día... Claro, ese panel, estuvieron aquí, pero además el mismo día teníamos 2 noticias dispares, digamos. Por un lado, Bill Gates decía no se tienen que preocupar por el tema de la inteligencia artificial, no es tan preocupante como dicen. Y en la misma mañana, una empresa en la India despedía el 90% de sus trabajadores utilizando inteligencia artificial para, bueno, lo que es un call center y ese tipo de cuestiones, pero con un chatbot. Hay evidentemente una preocupación en el mundo de la fuerza de trabajo, de la fuerza laboral, por lo que pueda representar la inteligencia artificial en algunos sectores, principalmente. Sí. Y hay algunos sectores también que son llamativos en el sentido de, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo a nivel de preparación? Uno, como la persona que aspira a puestos de trabajo también, ¿cómo puede ir preparándose para lidiar con este tipo de tecnologías nuevas? Y a veces ni tan nuevas, porque hoy justamente estaba en una conversación con una persona que nos va a estar ayudando con el tema, que decía que toda esta cuestión de tecnologías ya viene desde los años 50, o sea, ni siquiera estamos hablando de 5 años atrás ni nada por el estilo. Solamente que hay ciertas tecnologías que ya las asumimos como tan naturales
que ni siquiera nos cuestionamos de qué manera están impactando nuestra vida y ajustando los procesos. Hoy en día, y más aún después de la pandemia, que podamos tener una videollamada para definir puntos, es normal. Nadie se pone a preguntar eso. Ahora sí, todas las personas están teniendo la capacidad suficiente para saber manejar estas tecnologías que quizás para nosotros sean más sencillas. Si no es así, ¿cómo se pueden capacitar? Y en ese proceso de capacitarse también tiene que ver qué tipo de herramientas quiere incorporar una empresa y qué tipo de educación le tiene que proveer a sus colaboradores actuales para que puedan trabajar con ese equipo, con esa herramienta. ¿Sí? Ceci, sobre ese punto nomás, y por eso un poco esto que comentaba hace rato Ceci, dentro del marco del Congreso también se va a presentar esta investigación, un poco de cuál es el impacto que tiene la incorporación de las tecnologías en las empresas, y el estudio se hizo con grandes y medianas empresas. La DEC colaboró con ese proceso, y bueno, un poco ahí, esto que hablábamos hace rato, la importancia de la academia y de las investigaciones con datos concretos generados en Paraguay con empresas paraguayas se va a estar compartiendo en el Congreso, ¿verdad? Y después, bueno, vamos a sentarle a expertos en el tema desde más del punto de vista técnico de la inteligencia artificial, pero también a las empresas que están transitando ese cambio, ¿verdad? Un poco cuál es la experiencia con los colaboradores. Así que yo creo que es importante conocer un poco de aquellos que están teniendo una experiencia en Paraguay, con datos de Paraguay y con la investigación que va a anteceder, que se va a presentar en el marco del Congreso. Y todo eso va a estar ocurriendo el día 24 de agosto. Correcto. Para el día 25, exacto. Para el día 25 vamos a estar hablando sobre gobernanza, donde vamos a tocar temas como transparencia, como ética. ¿Qué es gobernanza para empezar? Bien, gobernanza, yo pienso... Sí, gobierno, pero el gobierno es una empresa. Exacto, el buen gobierno dentro de la empresa. En las empresas podemos tener, hay ciertas jerarquías, ¿verdad? Hay ciertos roles que cumplen con velar en la manera en la que se va desarrollando la empresa. Y a veces dentro de esos roles pueden haber también deslices o pueden haber lineamientos bien claros que permitan que la empresa se mantenga, como digo desde el principio, con la coherencia con la que pretende manejarse. Entonces, dentro de ese planteo de coherencia vamos a hablar con empresas que han tenido una buena asimilación y práctica de estrategias de ética dentro de la empresa, y vamos a cerrar este espacio con un conversatorio con CEOs que han incorporado la sostenibilidad no solo como prácticas laterales, ¿verdad? De pequeñas, como decíamos al principio, de pequeñas... Iniciativas, Exacto, o pequeñas acciones de filantropía, sino que ya forman parte de su plan estratégico, ya está algo asimilado para todo el equipo, ya sea del equipo de ventas o del área de talento humano, que todos manejen esos mismos lineamientos. Ahí pasamos a la pausa de almuerzo, en el segundo día, y al volver vamos a tener 3 talleres en simultáneo. Uno que tiene que ver con gestión ambiental sustentable, cómo una empresa puede lograr prácticas de cuidado ambiental. Otro que tiene que ver con cómo propiciar espacios de seguridad psicológica, ¿verdad? Y el tercero que tiene que ver con una elaboración, pasos para elaborar un código de ética que sea pertinente para la empresa. Los 3 están tremendamente relacionados. También van a haber cupos limitados para los talleres, entonces cuanto antes las personas se inscriban al Congreso, van a poder seleccionar con mayor libertad a qué taller, de qué taller formar parte. Y eso en parte tiene que ver con bueno, la capacidad didáctica del taller y también con cuidar la seguridad de quienes participen. No queremos tener salones súper cargados, ¿verdad? Porque queremos cuidar a todas las personas que puedan participar. Y si quieren entrar a ver más detalles, quiénes van a estar, de cómo se van a tratar los talleres y todo eso, pueden ingresar a congreso.adec.org.pi. Gracias. Y ahí están todos los detalles, los horarios, los invitados, y ya pueden seleccionar de qué taller participar. Quería sumar, Fito, un poco también en la metodología del Congreso, que creo que es un poco un diferencial importante en este 14ª edición.
en la cual vamos a, de alguna manera, tratar de que el participante tenga un protagonismo durante todo el Congreso. Eso significa que estamos previendo un poco alguna metodología en la cual ellos puedan participar, algunas veces de una manera más general y otras veces de manera directa en contacto con las empresas que van a estar en los paneles y también con los expositores internacionales que van a venir. Entonces, estamos generando diferentes metodologías que les va a permitir compartir de manera directa en grupos, inclusive en grupos de empresas que van a participar para tener esa posibilidad de diálogo y quizás cubrir temas con temas que se quedaron que quieren saber más, o plantearle ciertos temas a estos expositores, a estas empresas que van a estar compartiendo su experiencia. Entonces, metodológicamente también va a estar pensado para que el participante tenga un protagonismo directo, más vivencial, activo, exactamente, y bueno, sobre todo poder, aparte de la posibilidad de hacer networking, de contactar de manera directa con las empresas, de compartir esos espacios que son parte de un congreso en general. Pero bueno, la idea es un poco acercar lo más posible los temas y los expositores a los participantes. ¿Quiénes forman hoy la ADEC, o por lo menos cuántas empresas y de qué rubros principalmente? Los rubros son diferentes, la verdad que hay de todos los rubros, son alrededor de 60 empresas las que están conformando, pero también es bueno mencionar que un socio de la ADEC, o puede ser socio empresarial, que son, tenemos alrededor de 60 empresas socias, puede ser un ejecutivo de una empresa, los directores de una empresa, también un socio joven, que es hasta 35 años, que es un emprendedor que puede estar en esa fase. Entonces, todos ellos pueden entrar en diferentes categorías como para ser socios de la ADEC, y bueno, son un poco lo que en todos los espacios que genera la ADEC tienen beneficios por la membresía, y también hay un retorno de parte de la ADEC en diferentes programas, ¿verdad? Que no sé si nos va a dar el tiempo para hablar de otros programas, vos nos decís, pero ahora estamos por lanzar, esto va a ser algo nuevito, estamos por lanzar un programa de intercambio empresarial internacional a través de una red de intercambio a nivel latinoamericano, porque así como hay ADEC en Paraguay, hay otras ADEC en Latinoamérica, que no se llaman ADEC, tienen otro nombre, son las similares, empresarios. Y bueno, ahora en septiembre se va a lanzar el programa, y bueno, que va a ser una experiencia realmente que yo creo que va a tener un impacto muy interesante, no solamente para la empresa que recibe, empresarios, ejecutivos o directivos de empresas paraguayas van a poder hacer una pasantía, un intercambio en empresas de otros países. Exactamente. Y la idea es, más allá de que sea una pasantía en el concepto tradicional que se conoce, la idea es que puedan tener la oportunidad de, aparte de llevar los conocimientos que uno tiene, de formar parte, por ejemplo, de cómo los consejos directivos toman las decisiones, cuál es el modelo de gobernanza de esa empresa, cuál es la propuesta de valor que tiene esa empresa. La idea es que puedan realmente entrar en la forma de gestión y administración de la empresa a la que van, y también recibir, ¿verdad? Porque el que se va también va a llevar los mismos temas, pero desde la gestión de su empresa, ¿verdad? Entonces, este es un programa nuevito que vamos a lanzar para los socios ahora. En principio, la mayoría de los programas están primordialmente enfocados a los socios, pero también se abren a los que no son socios, digamos, en general, con la posibilidad de que puedan ser parte. En principio ahora va a ser para socios, pero en general tenemos otros espacios, por ejemplo, Ceci hablaba hace rato de lo que es los diplomados. El diplomado, ¿verdad? O sea, y ahí es importante mencionar, ¿verdad? Cuando yo arranqué hablando un poquitito de los pilares sobre los cuales se construye la ADEC, y bueno, el sentido un poco de ser de la ADEC es aportar a la formación de las empresas y de los empresarios en Paraguay. Y esa línea de ética, integridad, responsabilidad social, sostenibilidad es un poco lo que se manifiesta en los diferentes programas. De hecho, este programa de intercambio va a estar en esa línea porque la idea es que el foco de ese intercambio pueda estar en experiencias que están relacionadas a cómo las empresas van construyendo su camino de sostenibilidad, ¿verdad? Y el diplomado que bueno, ahora estamos en la mitad más o menos del proceso, en la séptima edición. Del ¿Y de qué es el diplomado? El diplomado es de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad también. Y me parece súper bueno que estés trayendo los otros programas porque el Congreso tiende, o sea, con la trayectoria que tiene ADEC es el espacio por excelencia de unión de empresas nacionales
que ya están en este camino o que quieren empezar a estar. Y es una actividad de invitación pública. Sin embargo, dentro de la ADEC hay múltiples programas y beneficios para los socios, entonces aprovecho también para invitar a quien quiera poder sacar provecho de estos espacios, porque hay una larga trayectoria de iniciativas, de programas que permitan acompañar al empresariado nacional. Sí, ahí nomás, en ese tema de acompañamiento, sí, es importante mencionar, a nivel más macro, digamos, y general, está el Congreso y hay otros espacios, seminarios, invitaciones más abiertas. Y en esto que dice Ceci, acompañar, hay un programa que se llama Consejeros, que también ya tiene su tradición de implementación dentro de la ADEC, en el cual socios jóvenes tienen la oportunidad de tener son como 8 sesiones de mentoría con otros socios senior que son parte de la ADEC en el tema relevante para ese socio. Entonces ese socio joven lo que hace es un poco llevar dentro del rubro del tema de su empresa ciertas situaciones que va planteando con el mentor senior, de alguna manera por llamarlo. Y es una especie de tutoría en 8 sesiones, y estos son otros socios que dan el tiempo y dan su conocimiento, su experiencia para acompañar a los socios más jóvenes, ¿verdad? O sea, realmente hay varios programas para los que están más iniciando, para los que están en la etapa, digamos, nosotros le llamamos por encima de los 35 años, porque ahí se hace una división entre lo que es socio joven hasta 35 y después pasan a ser... Fuimos jóvenes hasta hace 2 o 3 años, pero ya no podemos estar en esa categoría. Sí. Así mismo. Pero bueno, entonces este programa que se va a lanzar, que mencionaba de intercambio, va a ir entre 23 y 40 años. Y hay otro programa que en breve también se lanza, que es para a partir de 35 años, que va a tener un poco también un formato de tener la posibilidad de desarrollar ciertos temas claves con personas referentes en temas de la parte comercial, finanzas y personas, que es un poquito, y transformación digital, son 4 temas, ¿verdad? Y ese espacio con los especialistas o expertos en el tema, que van a hacer un poco el puntapié de lanza, de introducción al tema. Después se va a formar como un grupo de 10 empresarios que van a tener la posibilidad de compartir sus experiencias con un coordinador que va a ir un poco guiando las conversaciones. Todos estos temas siempre tienen un hilo conductor, que son los pilares de la ADEC, que son ética, integridad y sostenibilidad. Ahora, empresas o empresarios que estén en la ADEC pueden estar en otros gremios también. Totalmente. Sí. De hecho, sí, están en diferentes espacios. Claro, en la UIP, en donde sea, sí. Y es interesante mencionar esto que decís, ¿verdad? Y aclarar un poquitito, ¿verdad? Porque lo que me imagino es que desde la ADEC pretenden llevar también esas prácticas, esos principios a cualquier otro gremio en el que estén. Y que es fabuloso, ¿verdad? Es un poco, por decirlo de alguna manera, el impacto que puede llegar a generar las acciones de la ADEC, ¿verdad? Mencionar ahí que la ADEC no es en realidad un gremio, ¿verdad? Es una asociación, o sea, no estamos... La ADEC no se conforma a través de un tema específico que lucha por un sector, sino que en realidad es por todas las empresas en general, y sobre todo mirando un poco el impacto que tienen las empresas a nivel social y generando valor económico, ¿verdad? Entonces, desde ahí un poco el concepto es diferente, y de hecho yo diría que todos nuestros socios forman parte de diferentes organizaciones y gremios también, ¿verdad? Y bueno, de hecho nos solemos encontrar en diferentes espacios comunes que tenemos, ¿verdad? Bueno, en los anteriores congresos, ¿ya habías participado, Cecilia? ¿Cuál fue la experiencia? Yo he participado como participante, como público, y también moderando el espacio. Y algo que me gusta mucho es que hay una diversidad de personas que se sienten convocadas a estar escuchando, aprendiendo. También me gusta bastante que de por sí se da esta posibilidad de acercarse a personas que de repente uno admira, a personas que tienen iniciativas con el tinte que a uno le interesa. Y parte de lo que estaba comentando Diego es que, porque a ver, hacer networking, acercarse y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
está disponible y sin embargo a veces es un poquitito difícil porque le da vergüenza, uno no sabe, acaba de terminar un taller, un panel, ¿será que quiere hablar? El espacio que estamos pensando se llama Pregúntame lo que quieras, donde vamos a tener sentados en los momentos tipo de coffee break o algo más distendido a algunos de los expositores, de las personas que van a estar en el escenario, en esos lugares, para que uno se pueda acercar y literal preguntarle lo que quiera. Claro. ¿Cómo empezaste? ¿Qué me recomendás para hacer tal cosa? Hasta el espacio físico tiene que estar dispuesto para eso. Todo va a estar con la apertura para que la vergüencita o el ¿será que quiere que le pregunte? Si está sentado en ese lugar es porque está abierto para generar otro espacio de conversación un poco más ameno. Y también en el espacio de moderadora, justamente el año pasado uno de los temas que tocamos fue lo de salud mental y tener de estas diferentes perspectivas, alguien del ámbito más técnico, alguien que pueda contar la experiencia aplicando en su propia empresa, alguien que pueda contar sobre qué sucede a nivel país, te da también una pauta de cómo está todo el escenario. Sí. Es como un mapeo de la situación. Y tratamos de reflejar eso en cada uno de los paneles, no quedarnos con el punto de vista simplemente de una multinacional, por eso tenemos empresas de diferentes tamaños, o no quedarnos solamente con la experiencia de implementación, sino también de quienes proponen a nivel técnico el por qué vale la pena que se incorpore o tecnología o espacios de seguridad psicológica o lógicas de producción responsable. Entonces, hay para todos los gustos, para la academia, para organizaciones sin fines de lucro, para empresarios, para personas que están empezando en el camino de la sostenibilidad. También esto va a ser bastante digerido, no nos vamos a quedar con términos muy difíciles. Sí. Y antes de que terminemos con todo esto, quiero señalar que tenemos costos en las entradas que están diferenciados. Tenemos un precio para socios, no socios, que está marcado hasta el 31 de julio. Sí. Y luego estos precios tienen un pequeño incremento a partir de agosto. Así es que quienes quieran, quienes puedan, ya acérquense a conseguir su ticket para ingresar al Congreso. Si es que estamos muy a mitad de mes, ahorren un poquitito de acá hasta el 31 y ahí compren todavía con el descuento para aprovechar y, como les decía, también reservar sus lugares en los diferentes talleres que vamos a ofrecer. Bueno, nos queda 1 minuto y medio para una conclusión, así que, bueno, no sé, Diego. Sí, yo quiero decir un poco que, volviendo a lo que cómo empezaba, la razón de ser de la DEC es generar este tipo de espacios, es aportar a la formación de los empresarios y desde ahí construir lo que es la transformación en Paraguay, una transformación positiva, mostrando de que se pueden hacer bien las cosas, de que hay empresas que vienen marcando hace muchísimos años un poco el camino de la formalidad y generando un impacto positivo en lo ambiental, en lo social. Y esa razón de ser es un poco lo que va tomando forma en las diferentes propuestas que tenemos. Hoy pensar en una empresa que se aleje de la responsabilidad social y la sostenibilidad es pensar que muy pronto, en el corto plazo, van a ir quedando fuera del mercado. Así que la invitación para participar a este congreso es un poco también, si quieren conocer cómo se empezó, cómo se puede hacer, cuáles son las estrategias, bueno, este es un espacio para contactar de manera directa. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí presentes esta noche, haciendo la invitación para este importante evento. Nosotros vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a estar con Renato Mas hablando de noticias positivas sobre la cuenca del lago Pacaraí. A la vuelta de la pausa. Continuamos aquí en Contexto y estamos ahora en contacto con Renato Mas. Él es de la CONALAIPA, esta comisión que busca la recuperación del lago de Pacaraí en términos ambientales principalmente, y tiene un trabajo bastante desafiante. Hoy tuvimos una buena noticia y tiene que ver con la recuperación de parte de los humedales en una zona muy importante del lago Pacaraí. Renato, antes que nada, felicitaciones. Contanos un poco qué significa esto, en qué zona se hizo esa recuperación y cuál fue el trabajo que llevaron adelante para lograr esto. Hola Fito, muy buenas noches también a toda la audiencia. Bueno, sí, como mencionabas, hoy el lago Pacaraí nos
manda una señal alentadora súper importante. Nuestros técnicos nos informaron que el proceso de recomposición, de recuperación natural del ecosistema de la embocadura del río Salado se está dando de una manera muy favorable. Como te comentaba también, es muy importante esta zona del lago Pacaraí porque es la zona en la cual se da el equilibrio entre lo que es el agua que ingresa al lago Pacaraí y el agua que se descarga naturalmente del lago Pacaraí a través del río Salado y va hasta el río Paraguay. Entonces, nosotros implementamos este proyecto que lo llamamos en su momento el proyecto de recomposición de las condiciones hidrológicas del lago Pacaraí. ¿Por qué? Porque allá en el año 2020, lo que sucedía, 2019, 2020, se hablaba casi de la desaparición del lago Pacaraí, producto de la gran bajante, que bueno, dio resultados realmente catastróficos, no solamente visuales en lo que era el aspecto visual del lago, sino que también en la calidad del agua del lago. Eso era producto de la sequía que se vivía en la región y también una degradación ambiental muy importante en esa zona. El lago Pacaraí, como decía, se regula naturalmente, históricamente, pero ante una pérdida de las condiciones naturales de esa zona, salía más agua de la que entraba al lago. Entonces, ahí realizamos una intervención que le llamamos nosotros el dique de las geobolsas. Recordarán, fue noticia también en su momento, hubo oposición al proyecto, pero sin embargo fue un proyecto que se trabajó desde el área técnica, desde el área social. Entonces, hidrólogos, ambientalistas, biólogos trabajaron para eso y logramos al poco tiempo recuperar el nivel del lago Pacaraí. Hoy en día tenemos un nivel aceptable, bastante importante, y con ello no solamente logramos tener más agua en el lago, sino que también se dio un proceso muy importante que es la recomposición de los humedales, ¿verdad? Estos humedales que son unas magníficas plantas de tratamiento que van purificando el agua del lago, de los arroyos que ingresan al lago y también lo que se descarga al lago Pacaraí que va saliendo por el río Salado. A ver, si el lago de Pacaraí fuera, digamos, como una latona, como una piscina, digamos, el río Salado es como el tapón por donde saldría el agua, digamos. Y el río Salado tenía, con el lago Pacaraí, sistemas de regulación para que más o menos se mantuviera la misma cantidad de agua que entraba y que salía. Asimismo, naturalmente se daba esa regulación y como decís, el lago podemos compararlo como una palangana que tiene una boca, ¿verdad? Se va llenando la palangana y se descarga por una boquilla. Lo que sucedía es que esa boquilla se fue profundizando, entonces la palangana tenía, digamos, un menor nivel del agua. ¿Qué sucedía para que en años anteriores no se vaya degradando esa boquilla? Era justamente la cantidad de vegetación flotante, o sea, los camalotes y la vegetación palustre, que son las totoras que viven en el suelo, en el agua y en el aire, que dan mucha rugosidad a ese canal, al río, entonces frenan la velocidad del agua. ¿Qué sucedía? Ese fue el trabajo social también que realizamos nosotros con los pobladores de la zona. Se hacía una limpieza de esos camalotes del río para que las canoas y las pequeñas embarcaciones puedan circular. Recordemos que un área silvestre protegida, si bien se puede circular, no se puede alterar el cauce. Entonces, con buena intención, la gente sacaba los camalotes para poder salir de pesca, para poder navegar, pero eso producía un daño que hacía que el agua corra más rápido. Y al correr más rápido se iba degradando el suelo y bueno, se dio ese desequilibrio ambiental que nosotros seguimos trabajando, seguimos proponiendo obras, seguimos proponiendo trabajos sociales como para que eso continúe regenerándose. Porque finalmente la naturaleza hoy nos está demostrando que tiene un poderosísimo poder de recomposición y una resiliencia asombrosa que hace que, bueno, con un poquito de ayuda y apoyo por parte de las personas, eso pueda volver a su estado natural. Y ahora nuestro objetivo
continúa siendo la recuperación del lago Pacaraí. Y para eso se necesita la implementación de varios proyectos. Claro, antes de ir al proceso de recuperación del lago y todos los proyectos que se necesitan y sobre todo el presupuesto que se necesita, ¿qué son estas geobolsas? ¿Cómo surgió esa técnica? ¿De dónde sale? ¿Ustedes tuvieron ayuda de científicos del exterior, paraguayos, que dijeron, este es el método que puede funcionar? Bueno, realmente el proyecto lo diseñó el ingeniero Pedro Gaete. Él es hidrólogo, es especialista, es uno de los asesores también de la Comisión Río Pilcomayo, que viene haciendo del Ministerio de Obras Públicas y de Comunicaciones, que viene haciendo un trabajo también maravilloso en lo que es la puesta a punto, la regulación del río Pilcomayo. Entonces, la propuesta la hizo él al Ministerio de Obras Públicas. Desde ahí eso se pasó a la CONALAIPA. La CONALAIPA está compuesto por las máximas autoridades de los 3 niveles de gobierno, ¿verdad? El gobierno central, a través del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente. Los gobiernos gubernamentales, la gobernación, el gobernador de Central y de Cordillera y 7 de los municipios de la cuenca. También hay miembros del Congreso, Cámara de Senadores y Diputados. Entonces, está, digamos, enfocado a que las decisiones se tomen desde diferentes puntos de vista. Entonces, ese proyecto se puso a consideración, se trabajó con el Ministerio del Ambiente, sus especialistas también verificaron cuáles serían los impactos que esto tendría en el ambiente y de igual manera se implementaron 4 mesas de monitoreo que algunas de ellas continúan activas, que son justamente para el monitoreo de la fauna y la flora, de la calidad del agua del lago, un monitoreo de las acciones sociales que se iban implementando y un monitoreo también general, digamos, del entorno de la cuenca. Entonces, este proyecto fue 100% implementado y creado desde Paraguay. Fue prácticamente un proyecto de implementación casi artesanal, porque eran unas bolsas cargadas con suelo a mano y trasladadas hasta ese lugar a mano, porque no se puede meter maquinarias en una zona tan delicada como son los humedales. Entonces, todo eso se tuvo en cuenta, cada paso fue controlado por la ciudadanía también que estaba pendiente del proyecto. Entonces, hoy en día, gracias a un proyecto bien pensado, participativo, tenemos unos muy buenos resultados en esa zona del lago Pacaraí. Claro, nosotros como que no somos conocedores del área, a veces pensamos, no, esto se hace así, es una obra de ingeniería y ya está, pero todo tiene un delicado equilibrio cuando se trata de un espacio natural que se tiene que preservar. La intervención del hombre puede ser negativa. Es así mismo, sí, si es que no se toman los recaudos necesarios, si es que no se hace una investigación y una visión holística, ¿verdad? Porque aquí no solamente estaba en juego el lago Pacaraí, que queríamos recuperar el nivel, sino que si es que se hacía, por ejemplo, un dique sin control de descarga, es decir, sin dejar pasar agua también, todo el ecosistema del río Salado podía perderse y así también toda esa fauna, la cantidad de peces. Es una zona donde ingresan a desovar en la época de reproducción grandes peces, surubí, rayas, picos de pato, hasta dorados, en todo lo que son los humedales del río Salado. Entonces, eso no se podía tampoco secar. Entonces, ese equilibrio se buscó, se analizó cuál es el caudal mínimo que necesita el río Salado para sobrevivir. Y así, bueno, fue un proyecto realmente que nosotros lo consideramos altamente exitoso y esperamos que también todas las próximas propuestas que nosotros pongamos a consideración para la recuperación del lago sean igualmente exitosas. Trabajar con el ambiente no es 2 más 2 igual a 4. Muchas veces los proyectos se planifican, se proyectan, se tiene todo en cuenta lo que podría llegar a suceder, pero bueno, el ambiente nos dice que es una inteligencia también independiente a la nuestra y tal vez los resultados no siempre salen como uno los espera. Renato, y en cuanto a lo que tiene que ver con la recuperación en general,
del lago Pacaraí? ¿Hay un plan que se está llevando adelante? ¿Cuál es el resultado? Porque siempre nosotros decimos, bueno, allí hay algún tipo de contaminación, se llegó a ver el tema de las cianobacterias, esa espuma verde que cubría el lago Pacaraí en su momento y que preocupaba muchísimo, más allá de la bajante histórica que se haya tenido en el lago. Hay una cuenca que se alimenta de distintos municipios y que en esos municipios se necesitan muchos proyectos de tratamiento de agua, de lo que tenga que ver con las industrias. ¿Cómo está eso? Bueno, por lo que veo, estás súper informado también, vos, Fito, de la problemática del lago Pacaraí. Como bien mencionás, en la cuenca del lago es mucho más grande y no solamente nosotros tenemos que mirar lo que sucede en el lago para solucionar esos problemas, sino que lo más importante, como dice un gran amigo y asesor ad honorem de la Conalaipa, este es un partido que se gana no desde la cancha, sino que se gana desde las graderías, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar nosotros qué es lo que está sucediendo en las principales ciudades alrededor de la cuenca. Son 21 municipios los que están dentro de la cuenca del lago Pacaraí, es decir, desde 21 ciudades llega de manera directa o indirecta el agua hasta el lago Pacaraí, a través de los arroyos, a través de los raudales, a través del agua subterránea. Entonces, mirar solamente lo que pasa en el lago es mirar solamente la consecuencia. La causa viene desde afuera. Entonces, nosotros desde la Conalaipa hemos aprobado un plan, un proyecto que se denomina el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago Pacaraí. Ese plan tiene medidas estructurales, es decir, obras de infraestructura y medidas no estructurales, es decir, de gestión que deben tomarse en cuenta para la recomposición del lago. Fue un proyecto que se presentó en el año ya 2018 al Ministerio de Obras Públicas. Nosotros lo actualizamos en el año 2020 y propone principalmente, como bien decías, el sistema de alcantarillado sanitario para las principales ciudades de la cuenca. Es decir, son las cloacas el principal problema del lago Pacaraí, que por falta de un sistema de recolección de las aguas residuales de los hogares, es decir, todos tenemos en la cuenca del lago Pacaraí como mucho un pozo ciego con una cámara séptica, pero eso termina permeando en su gran mayoría y a través del agua subterránea termina de nuevo en los arroyos y de ahí al lago Pacaraí. Entonces, como principal medida se propone el sistema de alcantarillado sanitario para las ciudades de Capiatá, de Areguá, de Itagua, de J. Augusto Saldívar y de Pacaraí en un mismo sistema de alcantarillado sanitario para que recojan esas aguas y sean tratadas en plantas de tratamiento, ¿verdad? Eso no solamente porque una obra de alcantarillado sanitario lleva mucho tiempo de implementación y es bastante costosa, pero tenemos que entender que la importancia de esto no solamente para recuperar el emblemático lago Pacaraí, sino que eso ayuda a mejorar la calidad de vida de las más de 1.200.000 personas que viven en la cuenca del lago Pacaraí. Y por cada $1 que un Estado invierte en agua potable y saneamiento, son $5 que el Estado se está ahorrando en salud. Entonces, es una inversión a largo plazo que debemos hacer. Paraguay está aún bastante retrasado a nivel global en lo que es el tratamiento de aguas residuales. Entonces, estaría pendiente. Hay un interés del nuevo gobierno también en la implementación de los sistemas de alcantarillado sanitarios. Ahora, en este gobierno saliente, se aprobaron 2 proyectos grandes, el de la cuenca del arroyo Lambaré y el de la cuenca la cuenca del río Mondaú en Ciudad del Este, que son 2 proyectos grandes, importantes, y esperamos que el próximo proyecto que se apruebe, porque eso tiene que pasar por la Cámara de Legisladores también, sea el proyecto del lago Pacaraí. Cuando hablas y explicas de esta manera, digamos, los municipios que están interconectados con la cuenca del lago Pacaraí, es como si estuvieras hablando de un organismo vivo que, digamos, tiene ramificaciones, venas, arterias, y todas están conectadas. Y ahora, sin planta de tratamiento, es como que este organismo estuviera funcionando sin riñones o sin otro órgano que es vital, digamos.
Así es, Tito, y el agua no conoce de fronteras políticas, o sea, el agua no sabe que nace en San Lorenzo, pasa por Capiatá y luego se va a Areguá. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos que darle para el cuidado de los arroyos tiene que ser un enfoque de cuenca. Es la forma en la que nosotros es la forma en la que nosotros canalizamos también nuestros proyectos desde la Conalaipa. ¿Por qué? Porque desde nada sirve que Areguá cuide todos sus recursos hídricos, sus arroyos, a una limpieza, a una reforestación. Si río arriba, si arroyo arriba, en el arroyo Yucurú, por ejemplo, Capiatá o San Lorenzo o Luque no hacen lo mismo y ya le llega el agua toda contaminada. Entonces, el trabajo tiene que ser conjunto, el trabajo de los municipios también tiene que ser conjunto y es ahí donde entramos nosotros desde la Conalaipa en ser esos coordinadores de las acciones necesarias para la recomposición, en este caso del lago Pacaraí, pero también es importante que se dé de este enfoque de cuencas, digamos, de actores de gestión de cuencas en todo nuestro país. ¿Por qué? El agua es nuestro recurso más valioso. El agua para el Paraguay es prácticamente el tesoro más valioso, es nuestro seguro económico a futuro y si no la cuidamos, si es que no vemos como un recurso realmente limitado y que en pocos años podemos quedarnos no solamente sin la cantidad, sino con la calidad que necesitamos y no tomamos acción en este momento para cuidar ese recurso, después ya va a ser tarde. Es cierto, el lago Pacaraí de vuelta nos mostró se puede recuperar la naturaleza, puede, pero cuanto antes nosotros tomemos acción en ello, es mejor, es más barato y por sobre todo es mucho más eficiente en la gestión, ¿verdad? Renato, finalmente nosotros siempre hablamos de políticas de Estado y sobre todo de políticas de Estado a mediano y a largo plazo que no deberían interrumpirse con el traspaso de mando de un gobierno a otro. Tu mandato fenece, el de la Conalaipa, digamos, fenece ahora el 15 de agosto, coincidentemente con el periodo de gobierno, pero si tuviera que dejar un mensaje a quienes pudieran ocupar tu lugar, en caso de que no seas vos, digamos, quien continúe el trabajo, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, el mensaje principal es la importancia del trabajo conjunto, interinstitucional y por sobre todo, no solamente dentro del Estado, sino que lo que nosotros buscamos también es que tanto el sector público como el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil trabajen de manera coordinada, ¿verdad? Porque hay mucho interés por parte del sector privado. Nosotros desde la Conalaipa hemos logrado implementar trabajos muy importantes en alianza, por ejemplo, con la Fundación Moisés Bertoni, con fondos de Coca-Cola Foundation, como para hacer trabajo de reforestación en Areguá y de recomposición de nacientes. Entonces, la clave acá es el trabajo coordinado, el escucharle a la gente, el trabajar con los pobladores y por sobre todo asimilar también esos conocimientos históricos y ancestrales que tienen los pobladores de cada una de las regiones. Porque cuando uno se conecta realmente con la gente que vive ahí y entiende cuáles son los problemas, dentro de ellos también se encuentran las soluciones que se pueden implementar sin hacer demasiados gastos, erogaciones por parte del Estado, sino con el compromiso, el control y el cuidado de los propios pobladores. Entonces, en aprovechar la Conalaipa como instancia de coordinación, se ha posicionado la comisión como un coordinador bastante eficiente en cuanto a los niveles del Estado y no solamente a los niveles del Estado, sino que también desde los diferentes sectores públicos y privados. Entonces, trabajar no solamente por el lago Pacaraí, sino que en todos los niveles del gobierno con la sociedad y las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Renato, más agradecemos tu tiempo y felicitaciones por esta buena noticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia también.